Estás de enhorabuena. El PIB de tu país sube. Por lo tanto, si vives en un país como España, tu país está creciendo. Lo dicen todos los periódicos. El gobierno no deja de repetirlo. ¿Pero tú notas algo? ¿Vives mejor? ¿Ahorras más? ¿Pagas menos impuestos? Exacto. El uso que se le da al PIB hoy en día es una trampa. Y en este vídeo vamos a ver por qué. El Producto Interior Bruto, o PIB, se creó en los años 30 durante la Gran Depresión. El gobierno de Estados Unidos necesitaba saber cuánto estaba produciendo el país, y para eso recurrieron a un economista llamado Simon Kuznets. Kuznets diseñó una fórmula que medía el valor total de los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras del país. Eso es el PIB. Es la suma de todo el dinero que se mueve en un país en un año. Pero Kuznets fue el primero en advertir que el PIB no debía usarse para medir el bienestar de una sociedad, porque no tiene en cuenta si esa actividad económica mejora la vida de las personas o no. Después de la Segunda Guerra Mundial, el PIB se convirtió en el número más importante del mundo. Era fácil de calcular, fácil de comparar y perfecto para que los gobiernos vendieran resultados. Durante la Guerra Fría, el PIB se utilizó como una herramienta de propaganda. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por ver quién producía más, quién crecía más rápido y quién lideraba el mundo. Cuanto más PIB, más poder. Y así ha continuado hasta hoy. El PIB sigue siendo el número mágico que determina si un país va bien o va mal, aunque no digan nada sobre la calidad de vida, el acceso a la vivienda o el poder adquisitivo de sus habitantes. Es un número útil para los gobiernos, pero no necesariamente para ti. Y ojo, este vídeo no es una crítica al PIB como herramienta. El PIB es solo un dato técnico, útil para saber cuánto se produce. Lo que estamos cuestionando aquí es otra cosa. Es cómo los gobiernos lo convierten en un eslogan político, ignorando todo lo demás. El Producto Interior Bruto mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un año. Esto significa que una empresa privada que factura millones contribuye al PIB, pero también lo hace una administración pública que gasta miles de millones en estructuras duplicadas. Sin embargo, un ciudadano que trabaja en la economía sumergida no se refleja en el PIB, al igual que una madre que cría a sus hijos sin remuneración, aunque su labor sea esencial para la sociedad. El problema del PIB es que no distingue entre gasto productivo e improductivo. Por ejemplo, si el gobierno incrementa el gasto público en un 31% durante 15 años sin mejorar la eficiencia del sector, el PIB aumenta. Pero esto no necesariamente refleja un progreso real en la economía. Además, el PIB aumenta debido al incremento del gasto público, incluso si este crecimiento se financia con deuda, lo que puede comprometer la sostenibilidad económica a largo plazo. El PIB es un indicador que refleja la actividad económica en términos monetarios, pero no necesariamente el bienestar o la prosperidad real de la población. Tampoco refleja el músculo económico real de un país ni su fuerza industrial. Es un indicador que, aunque es útil, se puede construir con humo. Pongamos el caso de España. En 2024, el PIB de España creció un 3,2%, una cifra que el gobierno presentó como un gran éxito económico. Un día más es día de buenas noticias económicas. La economía española creció en 2024 un 3,2%, según los datos definitivos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. España lidera, por lo tanto, un año más el crecimiento en la zona euro. Los titulares hablaron de recuperación, de liderazgo europeo y de síntomas positivos para el país. Pero esa mejora macroeconómica no se tradujo en mejoras tangibles para la mayoría de los ciudadanos. Los salarios no subieron al mismo ritmo, los precios siguieron creciendo y el acceso a la vivienda empeoró. Lo que ocurre es que ese crecimiento del PIB no se debió a un aumento real de la productividad, ni a una mejora estructural del país. Se debió principalmente al incremento del gasto público y a la llegada de inmigrantes de forma masiva, que aumentaron el tamaño del mercado interno. Al haber más personas, hay más consumo, más servicios contratados, más alquileres, y eso hace subir el PIB total. Pero el PIB per cápita, que mide la riqueza media por persona, se mantuvo prácticamente estancado. Además, ese aumento de la población está generando tensiones adicionales en sectores ya saturados. La competencia por empleos de baja cualificación presiona los salarios a la baja y la demanda de vivienda se dispara, alimentando aún más la subida de los alquileres. El resultado es una economía que crece sobre el papel mientras la vida cotidiana de muchos españoles empeora. Por todo esto, el PIB no puede considerarse un indicador fiable de bienestar ni de crecimiento.
El gran problema del PIB como medidor general es que no distingue entre la naturaleza de las actividades económicas. Por ejemplo, Rusia tiene un PIB que se encuentra entre el de España e Italia, pero su estructura económica es muy diferente. La economía rusa se basa en gran medida en la exportación de recursos naturales como el petróleo y el gas, sectores que representan una parte muy significativa de sus ingresos. En cambio, economías como la española o la italiana dependen más del sector servicios y del gasto público. Por eso Rusia ha podido permitirse una invasión con cientos de miles de soldados a un país extranjero, algo que para España o Italia, teniendo un PIB similar, es una cosa financieramente impensable. Como ya hemos visto, el PIB tampoco refleja la eficiencia del gasto. Un aumento en el gasto público puede inflar el PIB, pero si ese gasto se destina a estructuras administrativas redundantes o proyectos ineficientes, no se traduce en una mejora real del bienestar ciudadano ni en un crecimiento tangible de la economía. Por lo tanto, aunque dos países pueden tener un PIB similar, la composición y eficiencia de su economía pueden ser radicalmente diferentes. La economía sumergida comprende todas aquellas actividades económicas que operan al margen de la legalidad fiscal y laboral. Es decir, que no se declaran a las autoridades y, por tanto, no contribuyen a la recaudación de impuestos ni aparecen reflejadas en las estadísticas oficiales como el Producto Interior Bruto. Pero aunque no figuren en las cuentas nacionales, la economía sumergida tiene un impacto tangible en la vida de muchas personas, proporcionando ingresos a quienes, de otro modo, podrían quedar excluidos del mercado laboral formal. Lo que esto nos dice es que el PIB no captura la totalidad de la realidad económica de un país. La economía sumergida, aunque invisible en las estadísticas oficiales, juega un papel significativo en la estructura económica y social de todos los países. El crecimiento del PIB suele representarse como síntoma de prosperidad nacional. Sin embargo, como ya hemos visto, puede ser un medidor engañoso y fácil de inflar por los gobiernos. Por eso muchas veces este incremento no siempre se traduce en mejoras tangibles para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos beneficiados de estas cifras tan alentadoras? El problema no es el PIB en sí. Como indicador técnico, sigue siendo útil para medir el volumen de actividad económica. El problema es cómo lo usan los gobiernos, como argumento de propaganda cuando todo lo demás va mal. En el caso de España, por ejemplo, el Producto Interior Bruto es el único dato positivo, y por eso se convierte en el centro del discurso, mientras se silencian o maquillan el resto de indicadores que afectan directamente a tu vida. Los datos muestran que aunque el PIB de España ha crecido un 3,2% en 2024, la renta disponible de las familias ha avanzado a un ritmo mucho menor. Este desfase indica que el crecimiento económico beneficia principalmente sectores específicos, mientras que la clase media y trabajadora no experimenta mejoras proporcionales en la calidad de vida. Por eso tenemos que cuestionar a quién favorece realmente el crecimiento del PIB, o mejor dicho, a quién favorece hacer uso de la propaganda con el PIB. Las cifras macroeconómicas positivas pueden ocultar realidades de desigualdad y estancamiento para amplios sectores de la población. Por eso, aunque el PIB de tu país no deje de subir año tras año, tu calidad de vida y tu poder adquisitivo no hacen más que retroceder. Los precios suben, los salarios no compensan y cada vez puedes comprar menos cosas con el mismo dinero. Tus padres vivían mejor en un país con un PIB muchísimo menor. Tenían casa, coche, hijos y vacaciones, y todo con un solo sueldo. En una economía que, en cifras absolutas, era más pequeña. ¿Por qué? Porque lo que importa no es el tamaño del PIB, sino lo que realmente puedes hacer con lo que ganas. Y eso nos lleva a otro problema. El PIB no solo falla a la hora de describir la situación real de un país, sino que también es completamente inútil para comparar entre épocas distintas, porque no tiene en cuenta la inflación real, ni el cambio en el valor de la moneda, ni cómo ha cambiado el coste de la vida. El PIB de España en 1980 era 8 veces menor que el actual, pero mucha más gente podía permitirse una vivienda en propiedad. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento no siempre implica mejora, y que si no actualizas los datos con la realidad cotidiana, lo único que estás midiendo es humo. Ya hemos visto cómo el PIB puede crecer gracias a la inflación, al gasto público o al aumento de la población, sin que los ciudadanos vean mejoras reales. Por eso, si queremos saber cómo vive realmente la gente, necesitamos mirar otros indicadores. Uno de ellos es el PIB per cápita, es decir, cuánto valor económico se genera de media por cada persona. Y no solo eso,
debemos mirarlo descontando la deuda pública, porque de nada sirve que un país crezca si ese crecimiento se sostiene a crédito. En 2024, la deuda pública española alcanzó el 101,8% del PIB. Eso significa que por cada euro que produce el país, más de un euro ya está comprometido con deuda. En ese contexto, el PIB per cápita pierde sentido si no lo cruzamos con la carga que soporta cada ciudadano. Pero incluso sin deuda, hay otra variable clave, la renta disponible bruta, que es lo que queda en el bolsillo de los hogares después de impuestos y cotizaciones, aunque las cotizaciones también son impuestos. En 2024, esta renta subió un 2,2% en España, pero sigue muy por debajo de los niveles de países con economías sanas y compactas como la de Suiza. Y aquí es donde el PIB total se convierte en un espejismo. Pongamos el caso de México, por ejemplo. Tiene uno de los PIBs más altos de América Latina, superior al de muchos países europeos. Pero al tener más de 130 millones de habitantes y una renta per cápita baja, la mayoría de la población sigue viviendo con ingresos precarios. En cambio, Suiza tiene un PIB mucho menor, pero tiene apenas 8 millones de habitantes y una renta per cápita muy alta, lo que se traduce en una calidad de vida incomparable. Por eso, cuando te digan que un país es rico, no mires el tamaño de su economía, mira cuánto le llega a cada persona, porque un país con un PIB enorme puede ser profundamente pobre y uno pequeño extraordinariamente próspero. En este vídeo hemos desentrañado las limitaciones del Producto Interior Bruto como indicador del bienestar real de una nación. Aunque tradicionalmente se ha utilizado para medir el crecimiento económico, es evidente que no refleja de manera precisa la calidad de vida de los ciudadanos ni la robustez económica de un país. Al obsesionarnos con el PIB, ignoramos todo lo que realmente define la vida de las personas, su bienestar, su estabilidad y su capacidad para construir un futuro. Y lo peor es que, guiándonos por ese único dato, corremos el riesgo de diagnosticar mal la economía y aplicar soluciones que agravan el problema. Pero ahora déjanos tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por regalarnos tu tiempo llegando hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, activa la campana y compártelo si crees que alguien más debería verlo. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.